Muy buenas, es un placer saludaros de parte del equipo, de todo el equipo de Mindalia, estar aquí una vez más de nuevo con vosotros. Recordaros que esta entrevista podréis verla después en diferido a través de nuestra multiplataforma y ahora mismo en directo a través también de la multiplataforma desde YouTube, Facebook, Twitch o Twitter. Bueno, pues también podéis disfrutarla en diferido, perdón, desde Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, que podréis encontrar en www.mindaliaradio.com. Bueno, pues hoy está con nosotros María Eugenia López y viene a traernos una entrevista titulada Misofonía y la intolerancia a los ruidos. Ella es terapeuta holística, se ha formado en constelaciones familiares, trauma y presencia. También es EFT Tapping y PNL. Bueno, pues muy buenas, María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues a mí me gustaría empezar esta entrevista preguntando un poquito qué es la misofonía y por qué es tan importante para ti, porque vienes hoy a hablarnos de ella. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, la misofonía es una aversión, un rechazo o una respuesta extrema a determinados sonidos, especialmente los emitidos por otras personas. Los más destacables, los más comunes, son el ruido que emitimos al masticar, especialmente con la boca abierta, ruidos que hacemos al tragar, algún tipo de respiración, roncar. eh, Hay personas que no soportan cómo otras arrastran las zapatillas al caminar o silbar. La verdad que la lista es bastante amplia y dependiendo de la persona va a desarrollar unos, otros o simplemente uno de esos sonidos, ¿no? Existe un estudio científico que, bueno, se ha descubierto que hay un 20% de la población que sufre de esta condición, que se llama misofonía, pero todavía hay muy poco estudio científico, muy poca investigación al respecto. Los que más destacan o entre los que más destacan podríamos hablar del que aboga por que es una cuestión que tiene relación con el procesamiento del sonido, es decir, y su respuesta, ¿no? Y su respuesta emocional. Es decir, es una cuestión neurológica. Por otro lado, estudios más recientes pues apuntan a que es una cuestión perceptual, lo que quiere decir que la persona cómo la persona que tiene misofonía percibe a la persona o a las personas que emiten dichos sonidos. Mi experiencia profesional, que es bastante amplia con clientes que tienen misofonía, me cuenta que es la mezcla de ambas teorías. Y además, como bien has dicho en la presentación, hago constelaciones familiares y cuando llevo el síntoma a una constelación familiar, descubro que también tiene componentes de transgeneracional. Entonces, la forma en la que lo trato es atendiendo a todas sus variables, ¿no? Es muy importante destacar aquí que tenemos para que podamos hacer una buena terapia, ¿no? Al respecto, hemos de atender todas las variables de las que hablaba, que son la respuesta emocional, el sonido en sí, la interpretación que se hace de dichos sonidos y de la persona que los emite, así como también de los recuerdos que la persona ha ido acumulando a lo largo de su vida, ¿no? Suele desarrollarse en la última etapa de la infancia o primera etapa de la adolescencia, preadolescencia. El motivo por el que yo he elegido este tema es porque me parece importantísimo darle visibilidad. De esta manera conseguiremos crear un poquito de presión en la comunidad científica para que lo investiguen más. Las personas que tienen misofonía lo pasan realmente mal. Sus respuestas emocionales, bueno, voy a hacer un alto para decir, porque esto es fundamental, en qué se diferencia la misofonía de cualquier otro asunto que tiene que ver con el procesamiento del sonido. Mientras que otros asuntos te pueden ocasionar cualquier molestia, la misofonía te conecta directamente con el enfado.
con emociones como la ira, la agresividad e incluso en algunos casos con el asco. Una vez tienes claro que te conecta con el enfado, ya sabes que tienes misofonía, que no es otra cuestión. Aunque a veces también se puede dar mezcla de otras cuestiones de procesamiento del sonido y misofonía, como por ejemplo tinnitus o hiperacusia, que es lo mismo, y misofonía. Tengo varias clientas que tienen los dos. Como decía, para mí es muy importante darle visibilidad, primero porque hay muchas personas que tienen este problema, este asunto, y no conocen tan siquiera que esto es una condición psiconeurológica. Eh, por tanto, tienen mucha culpa ante las reacciones extremas que tienen, que son completamente involuntarias. Una persona que tiene misofonía y está en un alto nivel no puede controlar o se le hace muy difícil controlar su respuesta emocional. Entonces, lo primero que yo quería era eso, ¿no? Que quienes nos estén escuchando ahora o más tarde en diferido y se sientan identificados, sepan lo que les pasa y a partir de ahí puedan buscar la ayuda profesional que ellos consideren. En segundo lugar, pero no menos importante, que las personas que también nos estén escuchando y puedan identificar a algún miembro de su familia o pareja o compañero de trabajo o incluso algún amigo o amiga, sepan que esa rareza, que es como comúnmente se le suele llamar a esta condición, no es ninguna rareza, es una condición psiconeurológica. Y bueno, hacer notable la necesidad de que estas personas que tienen misofonía sientan el respeto que merecen por esta condición. A veces reciben un castigo, ¿no? Como respuesta. Lo cual también es completamente comprensible, porque si no controlas tu respuesta emocional y te excedes en ella, es normal que si otra persona que no sabe que se trata de una cuestión psicoemocional o psiconeurológica, pues también reaccione ante la misma, ¿no? Eh, y el último motivo por el que me gustaba la idea de traerlo a la entrevista es porque, bueno, tengo algunos casos de éxito con el tratamiento de la misofonía y con la metodología que yo uso. De hecho, quien entre en mis redes sociales podrá ver que hay una persona que muy generosamente grabó un vídeo, una clienta que se recuperó completamente de la misofonía, grabó un vídeo en mis redes, yo comunico tanto en inglés como en español y ella que sabe también inglés, pues hizo el vídeo en los dos idiomas. Lo digo porque a veces entran, ay, lo he visto en inglés, pero no. Bueno, pues al lado tienen el vídeo en español también, ¿no? Eh, no sé si he contestado completamente la pregunta. Perfectamente has contestado la pregunta. Y bueno, a mí me gustaría saber por qué pasa esto. ¿Hay algo que nos diferencie de unas personas a otras para que unas personas lo sufran y otras no? Vale, esa es muy buena pregunta. Como decía al principio, son muy poquitos los estudios científicos que todavía existen al respecto. Entonces, cuando es una cuestión neurológica, se supone que es de nacimiento, aunque también se puede ir desarrollando a lo largo de la vida. Cuando es una cuestión psicológica, tiene más que ver con los asuntos que la persona haya podido experimentar a lo largo de su propia historia personal, a lo largo de su vida. No obstante, si damos un paso más allá y lo llevamos al transgeneracional, la misofonía puede ser algo que hayamos inconscientemente, por supuesto, heredado de un ancestro o una ancestra que a lo mejor no sufrió el síntoma en sí, pero pongamos un ejemplo que creo que va a ser más claro si lo ejemplifico. Una de mis clientas, su abuela había sido una señora que desde bastante temprano en su vida tuvo que tolerar muchísimo dolor y además llevarlo en silencio. No pudo quejarse hasta el final de sus días prácticamente. Entonces, las personas nacemos con un cupo de tolerancia, digamos que hay como una vasija, un recipiente dentro de nosotros. En condiciones normales,
ese recipiente, cuando venimos a la vida, ya tiene como un 10% lleno, lo que quiere decir que nos sigue quedando como un 90% restante de tolerancia. Esta clienta en concreto lo que hizo fue solucionar a través de la tolerancia que tuvo que desarrollar forzosamente su abuela un síntoma para dar luz a todo lo que su abuela no pudo hacer ni pudo decir. Digamos pues que cada síntoma que tenemos, tanto si es una enfermedad a nivel físico, a nivel mental, un trastorno, una condición o una cuestión de comportamiento, es la búsqueda de una solución, tanto a un asunto que yo he podido vivir como un asunto que haya podido vivir un ancestro mío. Pues queda clarísimo, así que entiendo que qué solución podemos darle a, porque tendrá solución, ya que vienes a hablarnos de ella, qué solución tiene y a mí me gustaría saber qué tips o qué sugerencias le puedes dar a las personas que nos están viendo para poder contrarrestar ese problema. Vale. Solución. Como digo, técnicamente todavía se supone que no hay, porque son muy pocos los estudios científicos. De hecho, vas al médico, al psicólogo o al psiquiatra y son muy pocos los profesionales que saben, que conocen tan siquiera el nombre, ¿no? Cuanto más el síntoma. Pero bueno, en mi caso, profesionalmente hablando, he tenido la suerte de, con la combinación de las metodologías de trabajo de las que yo dispongo, hacer una buena estructura y he conseguido muy buenos resultados, como decía anteriormente. Lo que yo personalmente hago es una evaluación al comienzo de la intensidad del síntoma, cuán alto o bajo lo tiene la persona, cómo le afecta a su vida cotidiana. Después hago un estudio de su historia personal, de todos los posibles traumas que haya tenido, tanto traumas complejos como traumas simples. Y también hago un estudio de su familia y de su árbol genealógico, a nivel ancestral también. Y posteriormente nos adentramos en un proceso terapéutico en donde la base es el modelo terapéutico de FT Tapping. Las siglas de FT corresponden a Emotional Freedom Technique, cuya traducción al español sería una técnica de liberación emocional, y esta es la clave del éxito que yo estoy teniendo en estos casos. Después lo acompaño, lo complemento con ejercicios de PNL y, por supuesto, puntualmente también voy agregando constelaciones familiares e hipnosis ericksoniana. Me gustaría agregar además que yo trabajo principalmente online, o sea que si hay alguna persona que estuviera interesada, eh, eh, es bueno, la ocasión perfecta para decirlo, ¿no? Creo yo. No, no tenemos por qué estar en el mismo sitio. Y bueno, respecto a los tips que me gustaría dar o las sugerencias, ¿no? Es muy importante comprender que las respuestas emocionales que tenemos vienen del sistema nervioso central. Entonces, hacer ejercicio físico a diario es elemental, meditar, respetar las horas de sueño, aprender técnicas de relajación. Yo tengo algunos vídeos hablando de ellas en mis redes sociales, más tarde podemos comentarlo si te parece, Sandra. Respecto a la alimentación, es muy importante también limitar el consumo lo máximo posible de productos como el azúcar, el alcohol y la cafeína. No estoy diciendo que no se tomen nunca, pero desde luego limitarlo, bueno, pues si la semana tiene 7 días, como mucho un día a la semana. Eh, Todo esto nos va a ayudar. Bueno, y hay otra cosa que me gustaría agregar y me parece muy importante. He dicho anteriormente algo así como que el síntoma es un intento de solucionar un conflicto que hay interno entre nuestras partes internas. Eh, la misofonía funciona por asociación, es decir, voy a poner un ejemplo. Un niño o una niña que pasa mucho estrés en el colegio a diario, ya sea porque recibe bullying o porque la exigencia escolar es muy alta.
El caso es que incluso cuando llega a casa, media hora o una hora más tarde, su cuerpo todavía está en tensión. Inmediatamente se sienta a la mesa a comer con su familia y estando el cuerpo todavía en tensión, hay un sonido que uno de los miembros de la familia habitualmente emite, y es ahí donde nuestra mente inconsciente, nuestro cerebro reptiliano, va a encargarse de registrar ese sonido porque está alertándole de que hay peligro. O sea, el cuerpo está en tensión, manda una señal eléctrica al cerebro de que algo sucede, el cerebro se encarga de registrar todo lo visual y auditivo que sucede alrededor, registrando en su mayoría o principalmente esos sonidos repetitivos que suelen darse en la vida cotidiana. Entonces, si en este caso es un sonido al comer, por ejemplo, la persona va a creer muy inconscientemente que ese sonido la conecta con el peligro. A lo largo de la vida, el cerebro, la mente inconsciente ya no va a hacer diferencia entre el sonido que esa persona emite y un sonido igual o similar emitido por otra persona. Además, como la mente inconsciente funciona por asociación, va a seguir agregando sonidos que a la mente le parecen similares a la lista de los mismos. Entonces, habiendo dicho esto, y volviendo al tema de las tips o de las sugerencias, ¿no? Hay algo que me parece vital. Las personas que tienen misofonía lo pasan tan mal que es una lucha continua, constante para derribar al síntoma. Claro, porque no están teniendo en cuenta, que el síntoma en realidad está intentando protegerles de algo. Entonces, se trata de hacernos conscientes de que hay algo en mí que, aunque me está haciendo daño en mi vida cotidiana, en realidad es su forma, es una forma muy creativa, pero es su forma de ayudarme a solventar una situación que yo viví en el pasado. Entonces, agradecer al cerebro reptiliano cuando nos encontremos con un ataque de misofonía, como yo digo, agradecerle su presencia, el querer protegerme, decirle gracias por estar aquí, disponible para mí, por funcionar a la perfección, por querer protegerme de aquel asunto. Te informo que el peligro ya pasó, ya estamos a salvo, ahora te puedes relajar. Esto obviamente no va a sanar la sintomatología solamente, necesitamos de todo un proceso terapéutico, pero es la suma de muchos pasos lo que ayudan a desactivar esta programación que tenemos. Bueno, pues hablabas antes de, o sea, estos tips que nos has dado, entiendo Ujú. que es para si lo sufrimos en primera persona, pero hablabas antes de que esta entrevista también podría servirle a aquellas personas que conocieses en tu círculo y a mí me gustaría saber cómo es posible ayudar a estas personas. Bueno, pues lo primero, ya se ayuda sabiendo que la persona que tiene misofonía no es una maniática o un maniático o no es un controlador, es simplemente una persona que no puede tener una respuesta emocional moderada o normal ante sonidos que son completamente inofensivos. Para esta persona, a nivel inconsciente, no lo son. La conectan, como explicaba, con el peligro. Eso ya ayuda, pero además, pues saber que, por ejemplo, si hay un niño o un adolescente en una familia que tiene misofonía y es con su madre, por ejemplo, con quien ha desarrollado ese síntoma, bueno, pues procurar que a la hora de comer se sienten lo más separado posible o incluso comer por turnos si fuese necesario, ¿no? Hablo de la comida porque ahí es donde más sonidos se dan, el tragar, el masticar, hay muchos, ¿no? Y además es el más común para las personas que tienen misofonía. Entonces, muchas familias comen con la tele encendida y no hay problema, ¿no? Ese sonido bloquea a los demás o al menos ayuda. Pues te sientas lo más cerca posible del televisor
A quien no le guste comer con la tele encendida, pues bueno, ponemos música y la persona que tiene misofonía pues se sienta lo más cerca posible de donde se está emitiendo el sonido, ¿no? Del altavoz. Después, puedo sugerir también que se usen audífonos, pero la verdad es que eso acaba aislándote y a la larga tampoco te ayuda. Entonces, para casos muy extremos y cuando vayas a ir, bien sea a una reunión, a una comida de trabajo, que sepas que hay alguien que te va a molestar, te vas a alterar, para casos así sí, pero si no, es mejor evitar esto último. También podemos usar algo que se conoce como el ruido o el sonido blando o blanco. Se pone de fondo y de alguna manera también amortigua, ¿no? Y por supuesto, cuando viajen es esencial pues llevar música, auriculares y hacer del viaje un acto lo más placentero posible, porque nunca sabes a quién vas a tener al lado. Bueno, pues tengo que decirte que es un tema que es bastante novedoso aquí, por lo que está trayendo bastantes preguntas. Tienes Ujú, aquí a muchas personas agradeciéndote que hables de este tema, porque parece ujú. que es como un tema tabú. Bueno, pues a mí me gustaría saber, ya por último, si hay algo más importante que te queda por decir que no te haya preguntado o que no hayas mencionado, y si solamente tratas esto de la misofonía. No, no, y yo trato la misofonía así como cualquier otro asunto psicoemocional. De hecho, también actualmente tengo varios clientes con hiperacusia o tinnitus, estas personas que tienen un constante sonido o ruido en cualquiera de los oídos o en ambos. Quiero decir, cualquier cosa en principio o a priori la puedo tratar. Gracias por preguntarlo. Nada, pues hay bastantes preguntitas ya por aquí, así que si te parece, vamos a hablar primero de la terapia que vienes a presentarnos y ya seguidamente nos ponemos con las preguntas a ver si podemos contestar todas las posibles. Bueno, pues cuéntanos un poco de qué va esas terapias. Sí, bueno, pues ya he comentado anteriormente también un poquito al respecto cuando hablaba de la metodología que uso, ¿no? Lo primero que hago no me gustaría repetirme, pero sí quiero dejarlo claro, ¿no? Para mí es muy importante también dejar claro que al ser una cuestión tan ramificada, tan profunda, que tiene relación habitualmente con el sistema familiar y ancestral, esperar armonizar o calmar o sanar al síntoma en 10 sesiones, por ejemplo, es demasiado pedir, tanto a la terapia como al propio cliente. Esto es una carrera de fondo. Entonces, generar esa conciencia ayuda para que cuando nos ponemos más impacientes comprendamos que a través de la disolución y desactivación de los programas que nos llevan a tener misofonía, así como de los traumas, bueno, pues eso, pues que requiere un tiempo, ¿no? Eh, no sé si he contestado completamente a todo. Perfectamente, hombre, siempre todo lleva un proceso. Sí, Entendemos y aquí todos. sí, después las herramientas que uso, pues FT Tapping, como decía, esa es la base. La FT Tapping es genial para todas las variables que la misofonía tiene, ¿no? La respuesta emocional, el sonido en sí, la perceptual. Al ser una técnica que combina la psicoterapia moderna con la sabiduría milenaria de la acupuntura, deja muy poco espacio para el error. Es decir, es bastante precisa, ¿no? Y disuelve muy bien tanto traumas como creencias limitantes o cualquier otro asunto. Y después, pues lo apoyo con programación neurolingüística, PNL, constelaciones familiares. Eh, Me interesa mucho destacar aquí que la constelación familiar en sí no suele sanar. Lo que hace es que en un pequeñísimo espacio de tiempo ahorra mucho tiempo de terapia, porque nos pone directamente, nos muestra directamente el origen, de dónde viene, ¿no? Pero tampoco hemos de esperar de una constelación familiar la sanación completa, ¿no?
y también lo apoyo con hipnosis ericksoniana. Esto es fundamental. Entonces, a lo largo del proceso terapéutico voy combinando todas estas herramientas, pero el modelo terapéutico en sí, la base de todo, lo que permanece casi que en cada sesión es la FT Tapping. Pues muchas gracias por esa aclaración, María Eugenia. Y bueno, pues vamos a empezar ya con las preguntitas, porque hay bastantes. Y empezamos con Laura. Laura nos pregunta desde España y nos escribe a través de YouTube. Quiere saber si la misofonía es una condición que se desarrolla en las personas PAS, personas altamente sensibles. Sí. Bueno, no tiene por qué. Esta pregunta no es la primera vez que la escucho y no tiene por qué. Igual que he dicho antes, que hay personas que tienen hiperacusia y también tienen misofonía, puede suceder que haya personas PAS que también tienen misofonía, pero no van de la mano. O sea, tú puedes tener misofonía y no ser PAS y viceversa. Pues muchas gracias por esa aclaración. Y nos pregunta, seguimos por aquí, nos pregunta Mónica Moreno, que si tiene solución definitiva. Claro, eso es la pregunta que todos los clientes hacen como es normal, ¿no? Y yo soy muy honesta con todos mis clientes y siempre digo lo mismo. Yo nunca sé cuando empiezo a trabajar con una persona si va a sanar su asunto o no, o si lo va a sanar conmigo. Yo lo que hago es que voy muy abierta a acompañarle en su viaje para que con todas las herramientas de las que yo dispongo podamos hacer lo máximo posible para que sane. Y habiendo dicho esto, los clientes que tengo con misofonía, no todos han sanado al 100%. También es cierto que la persona que ha sanado al 100% estuvo más de 1 año y medio viniendo religiosamente cada semana a terapia. Con los demás sigo y hay diferentes niveles. No solo niveles, sino, o sea, hay personas que tienen, que tienen la misofonía en un 5, hay quien la tiene en un 7 y hay quien la tiene en un 9 o en un 10. No es lo mismo un caso que el otro. Y además, por motivos que todavía desconozco, no sé por qué unas personas tienen un proceso más rápido que otros. El caso es que yo no garantizo nunca nada. Lo que sí garantizo es que los traumas que se traten, casi con total seguridad, van a ser resueltos, van a calmarse y al tú calmar todos esos traumas que están en la parte trasera de tu conciencia, vas a estar mucho más relajada, vas a tener más paz personal, relajada o relajado. ¿Para qué digo esto? Porque incluso cuando el síntoma en sí no consigue ser sanado, solamente el hecho de que tú ya vayas caminando por tu vida con más paz va a darte la posibilidad de que tu respuesta emocional ante el síntoma sea mucho más asertiva, sea más fuerte que el propio síntoma. O sea, al final, aunque el síntoma persista, tú no lo vas a notar tanto, es lo que intento transmitir. Pues sí, porque qué importante es la constancia en todos Eso los es básico. aspectos de la vida. Bueno, pues seguimos por aquí contestando preguntas y preguntas que siguen llegando, porque es verdad que es un tema un poco como nuevo y genera mucha duda. Y además creo que todos tenemos un poquito de misofonía, porque muchísima gente aquí en el chat se está sintiendo identificada con todo lo que estás diciendo. Bueno, Claro. y seguimos con Fran, que nos pregunta desde México, él nos habla desde YouTube y dice que tiene tinnitus, pero que no siempre se activa, a veces se activa cuando se despierta. ¿Qué podría activarla en esos casos y si en esos casos no hay ruido? Perdón, repite la pregunta, por favor. Si es posible, él tiene tinnitus, pero no Sí, siempre sí, se le yo, activa. A veces sí, cuando se activa cuando se despierta. sí, Él suele ser pregunta así. qué podría activarla y además qué podría activarla en casos en los que no hay ruido. Claro, es que no es una cuestión de que me la active un ruido que hay. Esto es una cuestión que normalmente tiene que ver con el transgeneracional, más asuntos que yo he vivido. Es muy similar a la misofonía en ese sentido. No, el síntoma no es igual, pero sí
tampoco es que esté diciendo que lo que la produce sea lo mismo, pero viene del transgeneracional y viene de traumas no resueltos míos. Entonces, yo no puedo responder a la pregunta directamente en el sentido de que hasta que yo no explore su caso en cuestión, pues no podré conocer el por qué a él le pasa eso, ¿no? En esos momentos. Pues muchas gracias por esa respuesta, María Eugenia, y seguimos por aquí. Y nos pregunta Joana a través de YouTube, y ella nos pregunta desde Colombia, nos dice que el ruido de los aviones y el tono alto al hablar de algunas personas la irritan. ¿Sería eso misofonía? Si te irrita, sí. Si te irritas, sí. Si además te tienes que tapar los oídos o ese tono alto te pone muy nerviosa, te irrita al punto de que te tienes que ir, con total certeza estamos hablando de misofonía. Pues seguimos con más. Y nos habla ahora Kata desde Canadá. Dice que lleva 5 años con su pareja y desde hace unos meses viene sintiendo demasiada ansiedad. Se pone de muy mal humor cuando lo escucha comer. Solo con él, ¿por qué de repente siente eso ahora? Vuelvo a contestar igual que antes. Cada caso es único. Entonces yo tendría que explorar ese caso en concreto. No obstante, ya me está diciendo que si lo está pasando mal ahora y no lo ha pasado, o sea, entiendo yo que esta persona no ha desarrollado el síntoma antes. Algo le estará pasando en relación a su pareja o a la convivencia con él o con ella. Yo exploraría por ahí si fuera ella, por dar alguna pista así sin poder decir mucho más, porque repito, no estoy explorando su caso. Sino que se pueda poner en contacto contigo todas aquellas personas que quieran un poco, una respuesta un poco más personalizada. Y bueno, seguimos por aquí con Mónica Moreno y ella nos habla desde España, Fuengirola, a través de YouTube. Y dice que tiene misofonía desde pequeña, no soporta escuchar, bueno, no soportaba escuchar a su padre comer y ahora le sigue pasando igual, ni el más mínimo tic-tac de un reloj. ¿De dónde podría venir? Le pasa desde los 8 años. Bueno, ya lo hemos hablado también, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con transgeneracional, en la historia personal, la historia familiar, habría que explorarlo, ¿no? Pero ya claramente me está diciendo que la desarrolló con su padre. Si la desarrollas con tu padre, algo te pasaba con tu padre directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, atendiendo a un asunto personal con él, que te sintieras, por ejemplo, insegura o bajo estrés continuo, o atendiendo a una lealtad hacia tu madre por algún enfado que tu madre pudiera tener con él, por ejemplo. Estos solamente son ejemplos que puedo dar. Cada caso, repito, es único. De todas formas, sí que me gustaría agregar, Sandra, que a mí me gusta, sin importar si es misofonía o cualquier otro asunto, cuando una persona me contacta por primera vez, yo siempre ofrezco 30 minutos de videollamada gratuitos para poder saber si yo puedo verdaderamente acompañar a esa persona y si esa persona se siente cómoda o no conmigo y así poder ir hacia ese proceso terapéutico con más seguridad, ¿no? Pues sí que importante eso que nos cuentas ahora para que nuestros espectadores puedan saber también que se pueden poner en contacto contigo sin ningún tipo de problema y que estarás dispuesta a ayudarlos. Será Bueno, un pues placer. seguimos por aquí con más preguntitas. Y nos pregunta Sisu, perdón, desde YouTube en Argentina. Y dice que entonces el ruido es molesto porque lo hemos asociado a algo negativo o a algún momento de nuestras vidas. Sí, muy posiblemente sí. Es la combinación de una programación que ya tenemos, una cuestión neurológica, más cómo yo percibo a quien emite el sonido. Y eso va a depender de multiplicidad de factores. Pues muchísimas gracias por esa aclaración. Seguimos aquí, siguen entrando preguntitas. Y ahora vamos con Norca, Lía desde Perú.
Ella nos escribe a través de YouTube también y dice que su hermana de 21 años tiene misofonía hacia su madre y hacia ella a la hora de comer, pero que no le pasa con su novio o otras personas. ¿Por qué puede darse eso? Dice que ella se siente irritada de su reacción cuando siente que las aparta y las mira con asco. Claro, normal. Por eso el tema de visibilizar este asunto no es tan solo para quienes lo padecen, sino para las personas que conviven, ¿no? Con familiares o en el trabajo o tienen parejas que tienen esta condición. Es muy importante comprender que cuando tu hermana te mira con asco o con desprecio, no es a ti a quien lo hace en realidad, es su respuesta emocional. Habría una vez más, ¿no?, que estudiar el caso, que explorarlo, y eso no se hace ni tan siquiera en una sesión, eso se va haciendo a lo largo del proceso terapéutico. Pero sí, tomarlo personal es lo que menos ayuda a ninguna de las partes implicadas, tanto a la persona que la tiene como a la persona que vive o que se relaciona de alguna manera con la persona que tiene misofonía. No es personal, es Y una aunque respuesta no sea emocional. personal, ¿qué es lo que nos hace que de una persona sí nos moleste y de la otra no? Posiblemente una percepción que se tiene de esa persona por algún motivo en un momento específico, posiblemente, pero no tiene por qué ser eso. Puede ser que esa persona haga un ruido que mi cerebro, si yo me siento a comer contigo y vengo a la mesa ya estresada a diario por algún motivo y siempre como con las mismas personas y las personas con las que como, pese a que yo tengo muy buena relación con ellas, hay una de ellas que por lo que quiera que se hace un sonido específico. Como yo estoy estresada, mi cuerpo, que está en tensión, le está mandando el mensaje a mi cerebro de estate alerta porque algo pasa. Entonces el cerebro va a registrar esos sonidos como diciendo, cada vez que escuchas estos sonidos, tú estás en peligro. Por tanto, en el futuro, cuando los vuelvas a escuchar, ya sabes que ahí estás en peligro. Eso es lo que sucede con la misofonía. Y bueno, ya la última pregunta que nos da tiempo a responder y nos preguntan si Mística desde Chile quiere saber si esto a largo plazo puede provocarnos sordera y si es así, ella lleva años con el tema y quiere saber si esa sordera, si en el caso de que se produjese, sería irreversible. No tiene nada que ver, o al menos yo no conozco ningún caso de personas con misofonía que hayan desarrollado o perdido audición en ningún momento. No tiene por qué preocuparse por ello. Pues muchísimas gracias entonces por esa aclaración. Se acaba el turno de preguntas y recordaros que las que se hayan quedado sin contestar o si queréis añadir alguna más nueva, podéis dejarla una vez que acabe el vídeo aquí abajo, que seguro que María Eugenia está encantadísima de pasarse por aquí y contestarlas. Pero ahora mismo sí me gustaría darte paso otra vez para que nos cuentes un poco dónde pueden encontrarte, que nos hables un poco de tus redes sociales, dónde se pueden poner en contacto contigo para todo aquel que quiera eh, ser parte de este método. Muy bien. Bueno, pues yo estoy en Facebook y en Instagram y ahí me pueden encontrar no por mi nombre, no por María Eugenia, sino por Living in Excellence. El nombre es inglés. Imagino que lo dejarás en la descripción del vídeo. Mientras que en Facebook, Efectivamente, podéis encontrarlo debajo en la cajita de descripción. sí. Bueno, pues en Facebook es simplemente Living in Excellence, pero en Instagram es @living_in_excellence_ otra vez. Y bueno, Bueno, insisto, las personas que me contacten tendrán esos 30 minutos gratuitos de videollamada para que podamos ver qué se puede hacer al respecto, si es que podemos hacer algo juntos, ¿no? O juntas. esperemos que sí. Aquí está la gente muy agradecida. Me gustaría transmitirte eso.
todos el agradecimiento de aquí del chat por visibilizar algo que está también como si fuera un tema tabú y que al no tenerlo reconocido en nuestra vida nos da un poco de reparo. Y como te decía antes, yo creo que todos tenemos un poquito de misofonía a nuestro alrededor, y ya que es verdad que es que la mayoría de la gente del chat se identifica con todo lo que nos has contado. Bueno, pues para mí ha sido un placer estar aquí contigo, María Eugenia. Te voy a dar paso una vez más para que puedas despedir al público que nos está viendo y darles ese mensaje final para que puedan mantener en su mente esta bonita entrevista. Bueno, Sandra, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que han estado viéndonos y a las que nos verán en el futuro. De verdad que es un placer saber que visibilizar este asunto hace tanto bien. Y bueno, hasta la próxima, imagino. Yo espero que sí, espero volver a coincidir contigo porque me ha resultado un tema muy interesante, la verdad. Y bueno, por desgracia ya no nos da tiempo a más. Quiero agradecerte a ti, María Eugenia, el haber estado aquí, agradeceros a los que estáis detrás del chat escuchándonos, para que estéis aquí siempre con nosotros un día más, y recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo a través de dejando un me gusta, a través de un comentario o simplemente compartiendo el contenido, ya que cualquier gesto, por pequeño que sea, es importante. Así que nada, para más información siempre sabéis que en www.mindaliatelevisión.com podéis encontrar toda la que queráis y compartir el contenido para que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo, y también que se fomenten más las charlas de este tipo. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo directo de Mindalia.